Vuelve la pasión y lo hace a Castilla y León Televisión. Jornada de Viernes de Dolores, plaza de Nuestra Señora del Camino, la plaza del Grano, inmediaciones del Templo del Mercado y a escasos instantes ya de que salga la procesión, de que escuchemos el repique de campanas y afortunadamente la lluvia que ha ido cayendo tímidamente, eso sí, a lo largo del día, ha decidido César respetar la Morenica. Pues sí, las previsiones no eran nada halagüeñas, la verdad, y además incluso alguno me he encontrado que comentaba que ojalá se mojase un poco la Morenica porque de acuerdo con una tradición popular, apócrifa pero muy extendida, si se moja la Morenica el resto de la Semana Santa quedará seca y exenta de lluvia, tradición que hemos comprobado innumerables veces que no se cumple. Pero afortunadamente esta primera procesión, después de este largo hiato de 2 años, pues volverá a llenar de emoción estética y de toda la estética procesional que llena las calles, las hace vibrar con un sentido absolutamente nuevo, renovado y gozoso. Hay que recordar que para muchísimos entre los que me cuento, la Semana Santa es la verdadera fiesta de León, aquella en la que la ciudad queda completamente transfigurada por la repetición de unos ritos siempre idénticos, siempre renovados, siempre infinitesimal o enormemente variados, pero que constituyen la esencia de esa pausa dentro del tiempo productivo, del tiempo profano y la inmersión en un tiempo ritual, gozoso, sagrado, incluso en el sentido más profano casi del término, del cual cada vez pues, nos quedan menos restos en nuestra secularizada sociedad. Más de 20.000 papones, miles de leoneses y leonesas que viven con intensidad estas jornadas, muchos de ellos en la diáspora, residiendo en otras provincias, en otros países, que regresan para vivir la Semana Santa de León, para participar, muchos de ellos en sus cortejos, miles de turistas que acuden, que visitan la ciudad en estos días, los establecimientos hoteleros con un lleno absoluto y la feligresía en torno a los templos, los hermanos, las hermanas de la cofradía, las miradas curiosas, piadosas de los espectadores, de los papones de acera, que naturalmente son elementos también activos, porque ese recogimiento, ese silencio de esa Semana Santa austera, pero realmente vibrante y emocionante. Escuchamos el canto a la Virgen del Camino.
El guión, el estandarte parroquial, los braceros que experimentan en sus corazones el orgullo, el privilegio, César, de poder portar esa imagen de esa piedad, que no es una piedad cualquiera, que no es una imagen cualquiera, que no es una procesión cualquiera, porque tiene tantas singularidades, y el hecho de que marque el inicio de los cortejos procesionales y el hecho de que concite la atención, todas las miradas, y que posiblemente, bueno, pues sea el cortejo más netamente leonés. Pues sí, y además lleno de una historia, de unas connotaciones que probablemente no sean del todo conocidas, puesto que hay que recordar que desde el punto de vista litúrgico y oficial, en realidad la Semana Santa comienza el Domingo de Ramos, que es una procesión, por tanto, que aunque la consideremos por pleno derecho y tradición una procesión de Semana Santa, pues litúrgicamente no lo es, y sin embargo está íntimamente unida a la tradición y a la devoción por los dolores de la Virgen, por sobre todo aquel momento y aquello de los 7 dolores que se conoce como la sexta angustia o el sexto dolor, una tradición iconográfica y una advocación además que no está recogida en los evangelios, sino que se origina en la piedad del siglo XIII, en parte también, y como tantas otras devociones y formas y tipos iconográficos, como respuesta a los diferentes ataques que la devoción mariana recibió en cada uno de los momentos, y concretamente en el siglo XIII, por parte, como digo, de los husitas. Y es que, por ejemplo, los ataques, como digo, a esa devoción mariana, particularmente en Centro Europa, dieron como respuesta una reactivación de la piedad mariana y, sobre todo, de la participación de la Virgen en los diferentes episodios de la vida de su hijo. Eso, por ejemplo, provocó que el monje Jacopone di Todi escribiera una secuencia, un texto para intercalar dentro del canto del Aleluya, que se conoció en el siglo XIII como el Stabat Mater dolorosa juxta crucem lacrimosa num pendebat filius, es decir, estaba la madre dolorosa al pie de la cruz donde o cuando su hijo pendía de él. Y ese establecimiento de una devoción mariana que compensase los diferentes ataques de lo que podemos calificar como corrientes heréticas, está precisamente en el surgimiento en Centro Europa de esta tipología iconográfica que conocemos como la piedad. La piedad es un nombre bastante posterior, originalmente se conocía en alemán como las Vesperbilder, es decir, las imágenes de vísperas, precisamente porque dentro de la hora de las vísperas del viernes, esa sexta hora estaba dedicada precisamente a la devoción de la piedad, y por eso se las acabó conociendo como imágenes de vísperas y acabaron engendrando el tipo que luego comentaremos más ampliamente, si es posible, de la piedad. La piedad, una iconografía mariana ampliamente representada en la Semana Santa leonesa, con algunos exponentes realmente notables, como la piedad de Luis Salvador Carmona de la Real Cofradía de Minerva y Veracruz. Pues vemos en el interior del templo al obispo de la diócesis dirigiéndose a los braceros.
El repique de las campanas. Hemos tenido que esperar 1084 días. El día tenía que llegar y el día llegó. Esto, señoras y señores, es León y es Semana Santa. Es también un sonido primaveral, el del repique de campanas, el sonido de las cornetas, de los tambores, el pasear de los braceros al paso de las imágenes, tantos sonidos, tantas emociones, tantas sensaciones. Es realmente una fiesta sensitiva en sus aromas, en sus fragancias, en las imágenes. Realmente es un permanente estímulo y esta imagen, César, vemos decenas de cámaras fotográficas, de teléfonos móviles que quieren inmortalizar este momento. Sí, porque es un momento particularmente emotivo. Yo creo que estamos aquí los dos compartiendo la emoción de todos aquellos que o bien en la calle o bien a través de la televisión estén compartiendo esto que alguien antes comentaba y que quería abundar mínimamente en ello, y es que en el momento en el que un ritual, una repetición exacta de un acto, de una acción, en un tiempo concreto, empieza a producirse, el tiempo normal, el tiempo cronológico, el tiempo productivo, el tiempo profano, se anula. Nos vemos sumergidos en un tiempo mítico que enlaza precisamente con otros mismos instantes de tantos y tantos años a lo largo de los siglos de esta misma salida de la Virgen, de la Piedad, de la Morenica, de la Puerta del Mercado. Y eso despierta en cualquiera con una sensibilidad estética y sagrada desarrollada una emoción profundísima. Los feligreses que van abandonando el templo, ultimando los preparativos del cortejo procesional, la cruz parroquial, los ciriales, el guión, la cruz que se coloca en el trono junto a la imagen de la madre con el hijo muerto en sus brazos, las agrupaciones musicales que acompañan a la procesión, en este caso la banda de música de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y la agrupación musical de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad. Asisten corporativamente ambas cofradías también desde tiempo inmemorial, y lo hace también la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y el Silencio, representada en la pendoneta de la Venerable Orden del Cea. Y ahí vemos ya la marcha real. Tienes el micro del hombre este. Tienes el micro del hombre este. Diles que queden en el sitio. A ver, vamos. El rostro de la imagen de la Virgen, la agrupación musical que acompañará al recorrido del itinerario de la procesión de la Cofradía de Cana de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad, y las representaciones de las distintas cofradías y hermandades, en una procesión que tiene también muchos rituales. Es en este momento cuando las cofradías intercambian las salutaciones para las representaciones a sus respectivos cortejos,
y la procesión César, que vivirá momentos emotivos como la entrada en la capilla en el monasterio de las Madres Benedictinas, las populares Carvajalas, el rezo de la salve frente a la capilla del Cristo de la Victoria, ceremonia que se repite en la Plaza de Santo Domingo, posiblemente el punto con mayor afluencia de público, pero en general en cada rincón, en cada esquina hay un momento especial. Sí, porque la esencia de la estética de las procesiones de Semana Santa consiste en el contraste y en el pasar de una imagen que en los términos antiguos del arte de la memoria se señalaría como una imagen agente, que en su movimiento, en ese éxtasis sensorial en el cual la vista, el oído, el olfato mismo, la sensación térmica y todos y cada uno de los elementos sensoriales se concitan para producir una intensísima emoción perceptiva, estética, que se tiene también que traducir en una emoción al mismo tiempo intelectual, en una pura emoción y finalmente también en un estado de carácter espiritual, puesto que estas procesiones, no hay que olvidarlo, tienen como finalidad excitar el sentimiento que prepara la devoción y la sensación o el sentimiento de la fe. Y en ese sentido también hay que recordar quizá una realidad que en ocasiones se olvida, y es que los itinerarios de las procesiones están concebidos sobre todo para que las imágenes pasen por determinados puntos nucleares, fuertes, llenos de sentido. Esta procesión tiene que pasar por las Carvajalas, por la catedral, por delante también, aunque no exactamente, de la iglesia de San Martín, desciende por la calle ancha, acaba también en el lugar que ocupaba el antiguo convento de Santo Domingo, que da nombre a la plaza, para finalmente regresar por la calle de la Rúa, este año con las variaciones obligadas por las obras, pasar por delante también del convento de las Concepcionistas y regresar a su propia iglesia. Muchos de estos itinerarios tienen que ver, por ejemplo, con la defensa o participación de algunas de las órdenes monásticas por delante de cuyos edificios conventuales se pasa, por ejemplo, aunque no sea exactamente una iconografía populista, precisamente con la defensa o con la devoción de determinados aspectos o pilares de la devoción mariana. Con lo cual los itinerarios están cargados de un sentido profundísimo que conviene siempre analizar para poder comprender la carga de significado que encierran. Como se podrá ver cuando de nuevo la cámara enfoque a la imagen de la Virgen, esta piedad, porque en el fondo pertenece a la tipología que denominamos como la piedad, aunque realmente en su origen todavía no se denominase así, tiene una serie de rasgos que lo emparentan. A veces se dice que con la estética, con la devoción flamenca, pero en realidad tiene mucho más que ver con el tronco original de esa misma devoción y representación que se encuentra en Centro Europa. Por un lado, la propia concepción monumental de la Virgen es una Virgen de gran tamaño para el siglo en el cual fue realizada, luego el siglo XV o incluso quizá comienzos del XVI, y es una imagen que sobre todo concentra y trata de producir la reacción emotiva intensa del espectador mediante la intensificación de los propios rasgos patéticos, en el sentido del pathos griego, extremos que están en la imagen, es decir, el rictus de dolor al borde del llanto de la Virgen,
la extrema rigidez del cuerpo de Cristo, la cabeza y la barba puntiaguda y rígida, el brazo caído, como el de los antiguos sepulcros antiguos de los cuales esta iconografía es deudora, y también algunos otros rasgos, como la propia rigidez anatómica, que responden tanto a los propios textos emparentados con el Stabat Mater, como también a la intensísima tradición visionaria e iconográfica de, por ejemplo, las revelaciones de Santa Brígida de Suecia. Hay que tener en cuenta que esta escena no viene descrita en ninguno de los evangelios canónicos, tampoco en los apócrifos, y que es el resultado, como decía antes, de la condensación, sobre todo también de los terribles acontecimientos ligados a pestes, a guerras y a la concentración y proyección del sufrimiento humano sobre la figura de la Madre de Dios. De tal manera que ese brazo exangüe rígido, esas costillas que estamos ahora mismo viendo tan marcadas, esa cabeza y barba, pues responden exactamente a las descripciones literarias de, entre otras, como decía antes, las revelaciones de Santa Brígida. Es decir, hay una unión profundísima entre literatura devocional, literatura de carácter místico, expresivo, que se concentra dentro de una imagen de una calidad artística, tengo que decirlo, absolutamente extraordinaria. Y también, aunque esto se lo dejo adivinar a los propios contempladores de la imagen, hay un rasgo específicamente leonés en esta piedad, que está presente en esta imagen y que después todas las piedades posteriores, incluyendo a la propia Virgen del Camino y a todas las que copian o bien su advocación o bien directamente su iconografía, pertenece, como digo, a lo que podríamos calificar con muchas comillas como una especie de escuela, rasgo iconográfico específicamente leonés. Las manolas, las devotas que acompañan la imagen en su peregrinar urbano con las velas que luego veremos y que componen un cortejo corto en cuanto a extensión, corto también en recorrido, pero grande, largo en emoción, en intensidad, por todas las cuestiones que antes comentábamos. El exorno floral, discreto, sutil, el trono, como comentaba el grafero mayor cedido por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. De hecho, vemos el emblema de la cofradía fundada en 1611 en el frontal del trono, y el ajuar, César, de la imagen de la Virgen, un ajuar amplio, muy bien dotado y que incluye algunas piezas realmente notables en su joyería y en los objetos. Exactamente, aunque hay que tener en cuenta que la propia imagen en sí misma tiene todos los rasgos necesarios y está completa como para poder procesionar, pero la piedad popular y la devoción de las propias cofradías y el afán de embellecimiento y enriquecimiento siempre ha ido generando, sobre todo, esto es muy interesante, en torno a las iconografías e imágenes de la Virgen, a las imágenes marianas, mediante un conjunto de atributos que suelen a veces reduplicar incluso los que están presentes en la talla. Desde el manto, los pendientes, la corona, probablemente sean en este caso aquellos que concitan una mayor importancia tanto devocional como histórica, como podríamos calificar de suntuaria. Y todos esos rasgos, cuya historia en ocasiones no se conoce, suelen provenir de devociones particulares, devociones incluso regias, en el caso de las donaciones de reinas como Isabel II, o las grandes coronas que contribuyen a dotar y a enriquecer a la dimensión humana de la Virgen con todo un conjunto de resonancias celestiales, apocalípticas en gran medida, y también por la identificación profunda entre la Virgen y la naturaleza más profunda, intermediaria entre los hombres y Dios. De tal manera que los colores, el manto azul de la Virgen, el velo de viuda, hay que recordar también desde el punto de vista iconográfico y simbólico que la Virgen, al mismo tiempo que es la Madre de Dios, es decir, María es la Madre de Jesús, sin embargo también desde el punto de vista teológico y místico es la esposa, es la Iglesia, y por tanto Jesús es el desposado. Y todos esos aspectos que probablemente en gran medida se hayan ido olvidando y que resulten desconocidos, pues sobre todo por esta desecularizada sociedad que
que vivimos actualmente son muy importantes para poder entender la resonancia profunda que las imágenes poseen. De tal manera que en este caso el manto azulado, la corona, los pendientes contribuyen a reforzarlo de una manera sutil, vistosa y extraordinaria. Cientos, miles de leoneses, prácticamente León huye en su semana de pasión, y quienes no están en el recorrido, en el itinerario, pues seguramente lo hacen a través de las imágenes que proporciona Castilla y León Televisión. En este momento, en directo, en esta jornada de viernes de Dolores, en la procesión que marca el inicio de los 41 cortejos procesionales que a lo largo de los próximos 9 días irán proporcionando momentos tan intensamente emotivos como este. Escuchamos a la Virgen. Sola y pequeña y triste, como una madre campesina. Sin nadie que le abriera las puertas, que le hablara, que le diera las buenas tardes, que le preguntara por qué lleva un hijo muerto por las calles. Tropezando con los hombres, evitándoles, cual si ella tuviera la culpa de su llorar por nada. Y nadie se acercaba a mirarla. Era como una piedra tirada en la calle. No hay mayor soledad sobre la tierra, ni más honda tristeza. Nadie, ni la nieve en la sombra, ni el grito por el aire, ni siquiera la estrella caída en el camino, ni las lunas con sangre. Sola, como están las madres cuando tienen un hijo asesinado entre los brazos, hablándole y sin oír su voz. Ya ausente la mirada, sin posible rescate para el más dulce beso. Sola, con los 7 puñales en su pequeño corazón de luna, mirándole como cuando era niño, y ella desvanecía su carne entre pañales más puros que los lirios. Sola, entre el asombro de los ángeles y el silencio de las galerías, mirándole partido, tal la espiga quemada por los hielos, con un frío de sangres apagadas, invadiéndole el alma. Sin nadie, sola, como están las madres cuando tienen un hijo asesinado entre los brazos. ¡Ay, aquella Virgen de la calle! Lo escribió Victoriano Kremer, lo declamó Pedro García Rapillo, a quien naturalmente agradecemos su colaboración, que haya prestado voz a este texto que describe magníficamente esta estampa imponente de la Virgen del Mercado, una imagen de una belleza realmente conmovedora, una procesión esperada largamente, más de 1000 días, por miles y miles de leoneses y leonesas que han encontrado en esta tarde de Viernes Santo la respuesta a esa inquietud larvada durante 2 largos años de suspensión de los cortejos procesionales. Pues aquí está la Semana Santa, claro que sí, aquí está la Virgen del Mercado en la calle, acompañada, como vemos, por centenares de devotos y devotas que quieren acompañarla en su itinerario, que vive en este momento su primera escala, accediendo al interior del convento de las Madres Benedictinas, el convento de Santa María de Carvajal, en la Plaza del Grano. Será la primera escala de este cortejo procesional, como decíamos, posiblemente el de mayor sabor leonés, muy tradicional, muy popular, muy gozoso y también muy icónico, muy representativo de la Semana Santa. Es desde luego una de las imágenes imprescindibles en cualquier recopilación de la Semana Santa leonesa. Vemos también a los representantes de la
corporación municipal que forman parte de la presidencia civil, la presidencia eclesiástica, en este caso con la máxima autoridad diocesana, la del obispo, y los abades, abadesas, presidentes, presidentas, maestre de las cofradías y hermandades leonesas, y los braceros que vemos en el exterior del convento en esta visita pues protocolaria a este convento, César, tan estrechamente ligado a la Semana Santa. Sí, íntimamente ligado, tanto en su topografía, en la propia Plaza del Grano, como también por la cercanía de la propia orden, como decíamos antes, a los conceptos de pureza, fundamentalmente, y también a la importancia esencial de la Virgen dentro de todos y cada uno de los procesos pasionales. Hay que tener en cuenta que acabamos de ver una nutrida representación de las varas de las cofradías de Nuestra Señora de Angustias y Soledad y también del Dulce Nombre, por dos motivos también íntimamente unidos al desarrollo e historia de esta procesión. Por un lado, la cofradía del Dulce Nombre está íntimamente unida a la parroquia del Mercado, y por otro lado, Angustias y Soledad, en su propia devoción, tiene como una de sus finalidades rendir y exaltar los propios dolores, angustias y soledad de la Virgen. Es una cofradía eminentemente mariana. El resto de las cofradías también sirven devoción, sirven pleitesía y sirven como esencia y homenaje a la presencia de esta que algunos califican como la Reina de León por las calles. Y hemos podido ver, evidentemente, desde aquí no se puede percibir o sentir aquello que forma es un ingrediente esencial de la estética de la Semana Santa, que es también la propia relación con la temperatura, con la humedad, con los fenómenos atmosféricos cambiantes que van componiendo todo este teatro sacro, esta obra de arte total barroca que es en el fondo cualquier procesión, en la cual el movimiento de la imagen contra el fondo inmóvil de los edificios y de las calles acaba produciendo una emoción escenográfica extraordinaria. Ya vemos la imagen en el interior de la capilla del convento, el sonido del órgano y los componentes de la agrupación de braceros del mercado, tradicionalmente mozos de la barriada del mercado, en uno de los puestos posiblemente más codiciados de la Semana Santa leonesa. Hay braceros titulares, braceros suplentes y suplentes de suplentes, ¿no? Y así la suplencia hasta prácticamente el infinito. Sí, la condición para poder pujar es ser un mozo de la parroquia, un mozo del mercado. Aquí nos sirven pues subastas de pasos o pagos o esperas, aunque luego las tenga que haber para ser titular o suplente, sino que esto expresa la profunda unión, tanto como es lógico, de la parroquia como de la imagen y de la procesión a la parroquia del mercado. Hay que tener en cuenta que la iglesia Nuestra Señora del Mercado, del Camino, está también muy íntimamente unida a la llegada de las devociones y de los peregrinos por parte del Camino de Santiago al lugar de celebración de aquel mercado esencial.
Estamos aquí, oh Madre Virgen de Dolores, para agradecerte que nos entiendas y acojas, como has hecho desde que Jesús en la cruz nos te ha entregado a nosotros como Madre, y entonces nosotros somos hijos. Conmovidos por tu sufrimiento materno, llegamos a esta casa, que es también tu casa, a decirte que nos refugiamos en tu corazón y también que te recibimos en el nuestro. De este modo queremos entender un poco tus dolores y gozos, y sabemos que tú entiendes los nuestros y los de la humanidad entera que os sufre singularmente. Unidos aquí, Virgen Madre Dolorosa, nos disponemos a celebrar la Semana Santa de este año 2022, siendo todos braceros de dolores y esperanzas. Nos encomendamos a ti para que nos ayudes a enamorarnos de la cruz, de tal modo que se abra paso la luz que ilumina y necesita nuestro mundo. Madre, enséñanos a leer la vida, leyendo a Dios, leyéndonos, como la iban descubriendo tus ojos, tus manos, tus dolores, tu esperanza. Señora de los dolores y de la esperanza, porque diste a luz la vida. Señora de los dolores y de la esperanza, porque viviste la muerte. Señora de los dolores y de la esperanza, porque creíste en la Pascua, porque palpaste la Pascua, porque comiste la Pascua, porque moriste en la Pascua, porque eres Pascua en la Pascua. Amén. Vamos a ponerla. Venga, quieto. Almuerzo. Si quieres pujar, ven acá. Si quieres pujar ahí, te dejo yo en mi brazo. No te me brazo. Te dejo yo en mi brazo. La espontaneidad de los comentarios entre los braceros, Máximo Cayón, el bracero mayor, dando las indicaciones, colocando el paso sobre los tentemozos, la intervención de Monseñor Luis Ángel de las Heras, las miradas, César, diversas de emoción, de recogimiento. Posiblemente cada mirada expresa un sentimiento diferente, pero hemos visto incluso lágrimas, claro. Sí, normal. Por un lado por el tiempo transcurrido, pero también porque los ritos abren una especie de túnel del tiempo con momentos idénticos de otros ritos anteriores. Es decir, se agolpa el paso del tiempo, seguramente, las experiencias gratas o dolorosas que cada uno haya vivido, y todo ello provoca que en realidad en este momento no exista más que el anochecer de otro Viernes de Dolores, quizá perdido y acumulado en la memoria del tiempo. Con lo cual, la profunda emoción que para tantos provoca la Semana Santa, entre los que me cuento, pues, precisamente radica en instantes repetidos, rituales, en los cuales pueden variar los participantes, pero la esencia permanece a través del tiempo. Toda Semana Santa contiene también un homenaje a aquellos que nos dejaron para gozar la suerte de su felicidad eterna, pero este año especialmente ese componente de añoranza, de recuerdo, de reconocimiento está muy presente por todos aquellos que estaban y ya lamentablemente no están. La pandemia se los llevó al lado precisamente de la Virgen María, de nuestro Señor, y a ellos también naturalmente queremos dedicarles esta retransmisión de la procesión
de la Virgen Dolorosa y también pues esas miradas tiernas de las monjitas benedictinas, de las Carvajalas, como decíamos, tan vinculadas a la Semana Santa leonesa, en tantos momentos que prestan su monasterio a varias cofradías que salen de su templo, que acogen distintos actos. Mañana tendrán el besapiés de la cofradía de Nuestro Señor Jesús de la Redención, que sale también del interior del convento en la tarde-noche del Domingo de Ramos. Tantos momentos de los que son testigos y que bordan también primorosamente muchos emblemas y estandartes. La Madre Araceli, tan entrañable, tan piadosa y tan cercana con las cofradías y hermandades leonesas. Los representantes, la escolta del cuerpo de policía local, veíamos también a las autoridades, el alcalde de la ciudad, José Antonio Díez, que no ha querido tampoco perderse este momento, la máxima representación de todas las cofradías y hermandades con sus secretarios y abades y abadesas. En fin, es un punto de encuentro para todos los que aman y los que viven con intensidad la Semana Santa leonesa o la Semana Santa en general, porque indudablemente esta es una de las procesiones pues, más carismáticas fuera de León, conocidas por su peculiaridad, que junto indudablemente a la procesión del encuentro en la mañana del Viernes Santo y a otras muchas, hasta 41 cortejos profesionales, pues naturalmente proyectan la imagen de la Semana Santa de León en todo el mundo. Y el cortejo, César, que reemprende su recorrido abandonando ya el templo y dirigiéndose ya inexorablemente hacia la Plaza Mayor. Pues sí, y además acabamos de ver unas imágenes todavía mucho más cargadas de resonancias históricas de lo que pueda parecer. Sobre todo en Occidente hemos vivido unas décadas de verdaderas vacaciones de la historia. Parecía que no, las guerras estaban condenadas a desaparecer, las pestes también, las crisis económicas, y sin embargo lo hemos tenido todo concentrado. Y esas circunstancias tan familiares, sobre todo durante los siglos de la Edad Media, que vieron nacer la piedad mariana y sobre todo el culto a los dolores, cobran quizá un especial sentido después de haber padecido en nuestras propias carnes una peste mucho más suave que cualquiera de las de la Edad Media, guerras, crisis y angustias. Esas imágenes y sobre todo la Virgen del Camino, Nuestra Señora del Camino del Mercado, es la que concita toda esa devoción, dolor y al mismo tiempo esperanza. Vamos a escuchar, César, el sonido de la procesión y las palabras, las indicaciones del bracero mayor. No, es más. Girar. Girar para acá. Girarla para acá. Quieto. Girar para arriba. Girar para arriba. Quietos ahí, colocaros. Quietos ahí, la cruz. No le damos a nada. La procesión que reinicia su recorrido, los braceros que se incorporan a su brazo, a su ara, las bandas que comenzarán a sonar y las imágenes que se irán sucediendo en cada rincón, en cada esquina, en cada calle, donde la imagen de la Virgen va a ir adquiriendo distintas fisonomías por la inflexión de la luz y por la peculiaridad del escenario. Bueno, pues ha sido la novena, la misa y la procesión de la Dolorosa que organiza la Cofradía de Nuestra Señora del Mercado y del Camino, la Antigua de León, y que hemos vivido en directo en Castilla y León Televisión. Tenemos que agradecer al profesor César García Álvarez que nos haya acompañado, que nos haya brindado su siempre impresionante erudición y conocimiento de la materia. Muchísimas gracias, César.
Un placer. Nos reencontraremos en la tarde-noche del Viernes Santo en la retransmisión de la procesión solemne y oficial del Santo Entierro. Exactamente, uno de los momentos más importantes de toda la Semana Santa leonesa. Y ustedes, señoras y señores, sigan muy atentos a la pantalla de Castilla y León Televisión, porque tenemos por delante 9 días con intensas emociones para vivir y compartir aquí juntos. Nos vemos en la próxima. Ha sido un auténtico placer. Que sean muy felices. La Semana Santa ha vuelto.